Hey, eso, Lingüis, ¿cómo van? ¿Todo bien? Estoy seguro de que sí. Hoy volvemos a la carga, pero antes no os olvidéis de darle un like, una suscripción, si viendo el canal o no. Sé que ya llegan los exámenes, no os preocupéis porque le vamos a dar toda la caña posible, ¿vale? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con las variedades textuales, que nos quedan solamente dos, la que veremos hoy y el diálogo. Pero, ¿cuál vamos a ver hoy? Muy sencillo. Hoy vamos a ver la narración, ¿vale? También os recuerdo que, para bien o para mal, tenéis en lo que viene siendo Instagram un montonazo de información. En Instagram lo tenéis aquí, ¿vale? Así que nada, os cojo. Muy bien, pues ya estoy de vuelta. ¿Qué es la narración? La narración es una variedad textual, como prefieres llamarlo. Al final hay mucha terminología en lengua que es igual. ¿Y qué nos dice la narración? La narración es cuando se relata una acción que ocurre en un espacio, en un tiempo determinado y que le sucede a unos personajes, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues es básicamente como contar una historia, ¿ok? Las historias las hay de muchísimos tipos. Nosotros solamente es literaria, pero eso no es así y hoy os voy a explicar por qué. Ante todo, lo que debemos tener muy claro es que la narración se va a basar siempre en un eje, que es el narrador. Pero lo primero que vamos a hacer es ver sus diferentes características como variedad textual. Así que vamos a empezar con ellas. La primera, ¿cuál sería? Sería la estructura. Todo, todo hecho que se narre, toda historia, tiene una estructura. Esa estructura se basa, por lo general, en tres elementos, como queramos. Se introduce un poco la historia que se va a desarrollar, ¿ok? Luego es el nudo, que el nudo es, básicamente, cómo se desarrolla ese hecho y cómo, dependiendo de lo que vaya sucediendo, vamos a tener un final. Es decir, es el grueso de la historia, donde se cuenta todo, donde se desarrolla la trama. Y por último tenemos un desenlace, que es donde termina, ¿vale? Además, debéis tener en cuenta que esta estructura responde siempre a una verosimilitud. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un libro como El Señor de los Anillos, que haya magia es normal. En Star Wars, que haya pistolas láser es normal. En un libro realista de 1300, ambientado en Europa, no habrá democracia, por ejemplo, habrá monarquías, ¿vale? La verosimilitud es como un trato que hace el escritor con sus lectores de, oye, mira, dentro de este mundo que estoy creando aquí en este libro o en esto que te estoy contando, es esto, ¿vale? No tiene nada que ver con, por ejemplo, las variedades que os voy a contar luego, las no literarias. Pero en las literarias, por lo general, lo que sucede es eso, que tenemos un contrato con el escritor, por así decirlo, en el que él nos propone unos términos de ciertas características en las que está ambientada esa historia y nosotros tenemos que tomarlas como normales. Algo así sucede con el realismo mágico, pero eso es otro tema, ¿ok? Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un narrador. ¿El narrador quién es? El narrador es el que cuenta la historia. El narrador puede ser un propio personaje, puede ser biográfico, autobiográfico, por ejemplo, cuando una persona cuenta su propia vida, o puede que no sea el protagonista, sino que sea otro personaje que pueda ver la acción. Se divide en que puede estar narrada en primera, en segunda o en tercera persona. Esto donde lo veremos, sobre todo en los tiempos verbales, ¿ok? Después, puede ser objetivo, es decir, cuenta los hechos y punto, o puede ser subjetivo, cuenta los hechos y además opina sobre ellos, nos dice algo de dichos hechos. ¿Qué significa omnisciente? Omnisciente es que lo sabe todo, lo sabe lo que piensan, lo que sienten, qué sucede antes, qué sucede después. Testigo simplemente es que lo ve. Sería como, por ejemplo, en un juicio. En un juicio, cuando se llama un testigo, el testigo cuenta lo que ve y punto, ¿verdad? Eso sería un narrador testigo, ¿ok? De todas formas, os dejo por aquí la lista de reproducción de comentario de texto para que con todo lo que os voy a contar de la narración, vosotros cojáis y hagáis unos comentarios geniales. Así que ya sabéis, la lista de reproducción de comentario de texto la tenéis ahí. Ya tenemos la estructura y tenemos al narrador. Vamos a continuar. ¿Qué será lo siguiente? Lo siguiente será la acción. La acción es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener la historia y el discurso. La historia es
cuando nos plantean lo que va a suceder, nos plantean. Y el discurso es cómo esa trama se va desarrollando, a través de lo que sucede, de lo que dicen los personajes que van apareciendo en el discurso, ¿vale? El discurso estaría más relacionado con el nudo y la historia estaría más relacionada con la presentación, ¿ok? Esto sería la acción. ¿Pero qué sucede con la acción? Pues que la acción la llevan a cabo unos personajes. Los personajes nosotros ya, según vayamos a leer esto, sabremos perfectamente a cuál nos estamos refiriendo, pero por si acaso yo os lo recuerdo. Tenemos unos protagonistas, es decir, los que llevan todo el peso de la trama de la historia, le suceden los hechos a ese personaje en concreto, ese será el protagonista. El antagonista, ¿qué será? Será el que se opone, por así decirlo, es el villano de la historia, el que se opone a que los hechos que le van a pasar al protagonista salgan de una forma efectiva, por así decirlo, ¿vale? Después tenemos secundarios, que van a tener peso en la trama, pero ese peso no es el mismo que el que tenga el protagonista. Y después extras, que son personajes que pueden aparecer, como yo que sé, en un libro que vayan a comprar unas flores o vayan a tomarse un café y aparezca un camarero, les pregunte qué quieren, tome nota, les sirva los cafés, les cobre, les dé el ticket y se marchan. Eso sería un extra, ¿vale? Y por último, los personajes colectivos. Por ejemplo, nosotros podemos tener personajes colectivos en novelas del realismo social, sobre todo el realismo social. Coge un personaje y lo hace una representación de lo que viene siendo una realidad social. Entonces, dicho personaje va a representar a un colectivo. ¿Qué tipo de colectivo? Pues puede ser el proletariado, puede ser la aristocracia, pueden ser muchas cosas. Es como en las obras del teatro del barroco. Normalmente los personajes estaban estereotipados para representar a un colectivo. Lo cual no quiere decir que los personajes del barroco sean personajes colectivos, ¿vale? Pero sí quiere decir que muchas veces que vamos a utilizar un personaje que representando un colectivo y que va a ser, tal cual, ese personaje, una representación fiel de a lo que se está refiriendo, ¿ok? Ahora os digo que, como ya habéis visto en otros vídeos, colaboro con Kangel. ¿Qué es Kangel? Kangel es una plataforma de clases particulares y en grupo online que os va a ayudar con un montonazo de asignaturas. ¿Que vas mal en mates? Kangel. ¿Que vas mal en química? Kangel. ¿Que vas mal en contabilidad? Kangel. ¿Que vas mal en cualquier asignatura? Kangel. Os voy a dejar un enlace en la descripción mediante el cual vais a tener media hora de prueba gratuita y con él vais a poder acceder a todos los servicios de Kangel. Ya sabéis, chicos, echadle un vistazo porque la verdad es que os va a ayudar mucho y sobre todo en la recta final del curso. Y ahora os digo también que no os olvidéis de que ahí tenéis la lista de reproducción de sintaxis, que os va a ayudar un montonazo para todos los exámenes que se os vienen ahora. Porque la sintaxis, ya sabéis, es muy importante. Todo el mundo dice, wow, es que es un coñazo, es que no sé... Lo es, pero sin la sintaxis no sabríamos redactar. Entonces, recordad que tenemos que coger y tenemos que saberlo bien. Por eso os dejo la tarjeta. Y vamos a continuar con la narración. Ahora me pongo en este sitio, ¿por qué? Porque vamos a ver el tiempo de la narración. ¿Qué es el tiempo de la narración? Pues el tiempo de la narración son muchas cosas. En primer lugar, puede estar narrado en presente o en pasado. También puede estar narrado en futuro, pero es mucho más raro. Por ejemplo, tú puedes estar hablando con un amigo tuyo y decirle, mañana iré al parque, daré un paseo con el perro, subiré a casa. Estás narrando algo, pero no es lo más común, ¿verdad? Lo más común es que esté narrado en presente o en pasado, ¿ok? Después, puede que haya analepsis o prolepsis, es decir, en un momento de la narración se pare y vaya a unos hechos pasados, analepsis, o a unos hechos futuros, prolepsis, ¿vale? Pero lo más importante es dónde comienza la narración. ¿Y dónde va a comenzar? Pues va a comenzar desde el principio del hecho, puede comenzar desde la mitad de la acción, que sería media res o in media res, o puede comenzar desde el final, con una extrema res, ¿vale? Este sería el tiempo. Ahora, vamos a ver el espacio. ¿Nosotros qué entendemos por espacio? Por espacio es lugar donde se desarrolla la acción. Así que vamos a ver qué es el espacio. Primero, puede ser abierto, por ejemplo, una ciudad, un pueblo, el campo, ¿verdad? O puede ser cerrado, una biblioteca, una mansión, un castillo... hay un montón de tiempos cerrados, aunque no lo parezca. Después, podemos tener un espacio social, es decir, el espacio donde los personajes, dependiendo de su estatus social, de sus relaciones sociales, etcétera, etcétera, van a estar, como puede ser un barrio obrero, puede ser un barrio de clase alta, unos suburbios, etcétera, etcétera. Y también el espacio psicológico, es decir, cómo está el personaje psicológicamente,
qué inquietudes tiene, si tiene algún desfase, por así decirlo, ¿vale? Eso sería el espacio psicológico. Estos dos son, no creo que os los lleguen a preguntar, porque son un poco más avanzados, pero espacio abierto y cerrado, seguro que sí, ¿vale? De hecho, por lo general, cuando preguntamos espacio, lo que os pedimos es, oye, ¿dónde se desarrolla la acción? Por ejemplo, hablamos de la regenta, se desarrolla en Vetusta, que es Oviedo, Vetusta, punto, no hay más, ¿vale? ¿Sí? Esto sería el espacio. Y por aquí está la lista de reproducción de literatura, no te la pierdas porque os está encantando y además ayuda a mucha gente. Si necesitas un resumen de la literatura, que te lo expliquen para luego estudiarlo y haberlo entendido bien, dale clic a la tarjeta. Vamos a por ello. Los tipos. Puede ser una narración literaria o no literaria. Esos son los tipos de narración. La literaria ya vemos cuál es, ¿verdad? Una novela, un cuento, una fábula, ¿verdad? Un poema narrativo también puede ser. Pero la no literaria quizá es la que menos, por así decirlo, manejemos, ¿verdad? La no literaria además puede ser tanto oral como escrita. Normalmente la literaria es más escrita, pero la no literaria es más oral. ¿En qué sentido? Pues fijaos, cuando cogéis, salís de fiesta y al día siguiente empezáis a hablar de la jugada con vuestros amigos o con vuestras amigas, o yo que sé, con quien lo habléis. Cogéis y empezáis a contar una anécdota. Pues ayer, cuando estábamos en este sitio, apareció... Eso es una narración. Cuando leéis o veis una crónica, por ejemplo, os metéis en YouTube y os van contando cuando me fui a las Maldivas, por ejemplo, y os lo empiezan a contar, eso es una narración. Así que si os dais cuenta, hay una que es literaria, que implica la belleza del lenguaje, que implica contar una historia, etcétera, etcétera, pero embelleciendo el lenguaje, y la otra no literaria, como puede ser, ya os lo he dicho, una anécdota que le contamos a los amigos, o quizá cuando estamos viendo una crónica, un reportaje, cuando nos van contando una historia a través de los hechos que ha vivido alguien, o que está viviendo, ¿vale? Por último, las variedades textuales. Os doy una pista. Son 5, aquí hay 4, y esta es la quinta. Tenemos un problema bien grande con la narración. ¿Cuál es? Pues, a ver cómo lo explico. En la narración cabe todo. Y cuando digo todo, es todo. Es decir, en la narración va a haber diálogo, en la narración va a haber argumentación, va a haber exposición y va a haber descripción. Es más, es que va a haber de todo. ¿Por qué? Porque la narración es, por así decirlo, como la variedad textual definitiva. A mi ver, claro. Evidentemente puede haber variedades textuales al margen de la narración y que la narración no aparezca, pero la narración sí que es como aglutinarlas todas, ¿vale? Por tanto, las características lingüísticas y estilísticas más o menos serán las de las variedades textuales que aparezcan, pero además las que os he contado, porque si el tiempo se está narrado en presente o en pasado, pues ¿qué tendremos? Verbos en pasado, verbos en presente. Si, por ejemplo, tenemos un narrador en primera persona que abundará, pues dichos pronombres, ¿verdad? Por tanto, no le deis mucha vuelta, porque según le hemos sacado aquí todo lo que hay, tendremos las características lingüísticas. Me vuelvo a alejar para que hagáis otra capturita de pantalla. Ahora estoy sudando como un pollo, por Dios. Y nada, chicos, con esto termino, dejándoos aquí la lista de reproducción de la morfología y deseándoos un gran día, recordándoos que hay directos, que lo pone por aquí, de lunes a jueves a las 8 en YouTube. De momento se va a quedar ese horario y nada, que nos vemos dentro de poquito. Muchísimas gracias por todo y espero que sigáis bien. ¡Hasta luego!